Hola, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y en esta oportunidad hablaremos de otro tema de SQL Server. Hablamos con anterioridad de la instrucción inner join. Ahora hablaremos de los joins externos, los outer join, left join, right join y full join. Para recapitular, hemos dicho que la instrucción inner join solo coloca los campos de combinación donde las tablas A y B sean iguales. Expliquémoslo de otra manera. Cuento con dos tablas, la tabla A, que será la tabla Customers, y la tabla B, que será la tabla Orders. Es importante tener en cuenta que el orden de las tablas, es decir, quién es A y quién es B, depende de qué tabla mencionamos primero luego de la instrucción from. Es decir, la tabla que mencionamos primero es la A y la siguiente es la B. Y si agregamos más tablas, pues se irían colocando mentalmente de izquierda a derecha. Ahora, cuando decimos que el inner join solo coloca los campos donde ambas tablas de combinación sean iguales, nos referimos a lo siguiente. En nuestras dos tablas, para cada orden debe corresponder un cliente válido. Esto quiere decir que el inner join buscará correspondencia de la tabla A con la tabla B. Esto quiere decir, por ejemplo, que el cliente ALFKI si realizó una orden, que el cliente AROUT realizó dos órdenes, que el cliente BLAUS realizó una orden, que el cliente BERGS realizó 5 órdenes. Entonces, para mi consulta de inner join que se lee abajo, donde digo select a.customerID, a.companyname, a.country, b.orderid, b.orderdate, from customers as A, inner join orders as B, on a.customerID es igual a b.customerID, solo devolverá los datos donde ambas tablas coinciden. Esto quiere decir que los clientes BLONP, BOLID y BONAP y las órdenes 10926, 10952, 10953 y 10956 no las colocará, devolviendo una consulta de este tipo, ignorando los datos que no tienen coincidencia. Pero ¿qué sucede si yo quiero ver estos datos del cliente o de la tabla cliente donde los clientes no han ordenado, o estos datos de la tabla órdenes donde son órdenes que no tienen un cliente válido? Pues para esto necesito de los joins externos, right join o left join. En el caso de left outer join, devolverá entonces los datos donde ambas tablas coinciden, pero también devolverá a los clientes que no han ordenado, ignorando las órdenes que no tienen un cliente válido. Y por la otra parte, right join devolverá las órdenes que no tienen un cliente válido más las órdenes que sí coinciden con la tabla customers, ignorando a los clientes que no ordenaron. Ahora, regresemos a hablar del left outer join. Como habíamos dicho, coloca a todos los clientes aun y cuando no hayan realizado una orden. O es decir, coloca a todos los clientes que realizaron una orden, incluyendo aquellos que no lo hicieron y que no tienen coincidencia con la tabla orders, pero no muestra las órdenes que no tienen cliente. Ahora, efectuada la consulta, esto sería pues una consulta de esta manera. Select los campos que vamos a solicitar. From customer as A, left join orders as B. On y los campos en común de ambas tablas. Esto quiere decir que para mi ejemplo se incluirían estos tres clientes que no ordenaron. Ahora, si adicionalmente yo quisiera ver solo esos tres clientes que no ordenaron, pues efectivamente esos clientes que no ordenaron no tienen información en la columna Order ID ni Order Date. Por lo tanto, podría agregar la instrucción where b.orderid is null.
lo que haría que desaparecieran todos los registros que sí tienen el order ID lleno. En esta consulta obtendría entonces todos los clientes que no han realizado una orden. De igual manera lo podría hacer con write outer join. Como habíamos dicho, write outer join en este caso mostraría todos los datos de la tabla orders, incluso aquellas órdenes que no tienen un cliente asociado, pero no mostraría a los clientes que no tienen o no han realizado una orden. Si volviéramos esto una consulta, esto sería select los campos de la tabla que voy a tomar from customers as C, write join orders as B, on el campo en común de ambas tablas. Y esto mostraría entonces las órdenes aunque no tengan un cliente asociado. Y si solo queremos ver esas órdenes que no tienen un cliente asociado, pues como se puede apreciar, estas órdenes no tienen datos en la columna Customer ID ni Company Name. Por lo tanto, podríamos decir where a.customerID is null, lo que eliminaría todas las filas que sí tengan dato en Customer ID de la tabla A o la tabla Customers. Ahora, también existe un Full Outer Join. Este Full Outer Join devolvería todos los datos donde ambas tablas de combinación coinciden. Todos los datos de la tabla A, aunque no coincidan con la tabla B, y todos los datos de la tabla B, aunque no coincidan con la tabla A. Para mi ejemplo, utilizando la tabla Customers y la tabla Orders, devolvería todos los datos donde ambas tablas coinciden. Luego, los datos de la tabla Customers, que son clientes que no han realizado una orden. Y luego, todas las órdenes que no tienen un cliente. Ahora, esto lo devolverían no necesariamente ordenado. Y el query para esto sería select los campos de la tabla que necesito from customers as A, full join orders as B, on y los campos en común de ambas tablas. Como ya hemos visto en los otros queries de ejemplo, la instrucción outer puede omitirse. Y estos son los tipos de join externos.